Vamos a continuar con este Congreso de Personas con Cáncer y sus familiares, en esta 8ª edición. Y ya saben ustedes que desde la Asociación Española contra el Cáncer se tiene un objetivo muy claro. Se ha mencionado a lo largo de esta tarde en alguna de las ponencias. Y es que para el año 2030 se quiere conseguir el 70% de la supervivencia. Para ello, algo esencial es la investigación. Y la investigación en todos los ámbitos, desde la detección precoz, como acabamos de escuchar, hasta conseguir tratamientos más específicos y más concretos también para cada uno de los tumores que nos encontramos. Gracias a la investigación se están haciendo muchos avances y se puede llegar a conseguir a que esta enfermedad, como explican desde la propia Asociación Española contra el Cáncer, pues sea prevenible, curable o cronificable. ¿Cuál es el camino de la investigación? ¿Cuál es el que nos vamos a encontrar? Bueno, pues es de lo que va a hablar nuestra siguiente invitada. Ella es Marta Pujol, es directora científica y subdirectora de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer, donde coordina el trabajo dirigido al apoyo y a la financiación de proyectos de investigación. Además, promueve políticas científicas que permiten aumentar la capacitación y el reconocimiento mundial de los científicos españoles. Y ya la tienen aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Lourdes. Bueno, hola a todos. La verdad es que para mí es un placer el estar hoy aquí. Ya estuve el año pasado, así es que me vuelvan a invitar, pues doble placer. Pero además es que es el 8º, ¿no? El 8º Congreso de Pacientes, donde vamos a hablar un ratito de qué es la investigación y poner un poco en valor, ¿no? La labor que hacen los investigadores y las investigadoras de este país. Todos aquí sabemos lo que es el cáncer, lo hemos sufrido en primera persona, a través personalmente de familiares, de amigos. Pero vamos a hablar un poquito del origen del cáncer y también de las esperanzas, ¿no? De dónde está ahora y dónde estará en el futuro. Una hora, ¿no?, que me han puesto. No os preocupéis, no voy a estar yo una hora contándoos mis rollos, sino que me he traído a buenísimos amigos investigadores aquí en Aragón para que también nos ayuden a contar qué es lo que se está haciendo aquí y espero que sea un poco más entretenido. ¿Qué es el cáncer y qué podemos hacer investigando para combatirlo? Bueno, esto ya os lo han contado, ¿no? ¿Qué es el cáncer? El cáncer es el mayor problema sanitario que tenemos actualmente en el mundo. Tenemos casi 300.000 personas diagnosticadas en España con esta enfermedad. Cada 30 segundos una persona muere de cáncer en el mundo. Son unas cifras verdaderamente tremendas. Pero tenemos que intentar entender un poquito más acerca de esta enfermedad. Entonces, ¿cáncer es una única enfermedad? ¿Qué creéis? ¿Que sí o que no? Pues la verdad es que no es una única enfermedad. Son más de 200 enfermedades distintas que se aglutinan bajo este nombre de cáncer. ¿También es una enfermedad reciente? Pues la verdad que tampoco. De hecho, desde 1600 antes de Cristo ya en uno de los papiros ya escribían que existía el cáncer y fueron los griegos, ¿no?, los que pusieron el nombre a la enfermedad. O sea que esto es una enfermedad de siempre y bueno, simplemente pues que ahora pues, la detectamos antes y podemos también trabajar más con ella. También, ¿afecta solamente a nosotros, solamente a los humanos? Pues tampoco, ¿no? A todas las especies les puede afectar el cáncer, solamente hay una rata asquerosa y feísima que nadie la quiere tener como mascota en casa, que esa es la única que sabemos que no tiene cáncer. Pero el resto de animales sí que puede desarrollarlo. Así es que si miramos, ¿no?, vamos a abrir un poquito el ojo y vamos a ver qué es lo que pasa en nuestro cuerpo. A ver si me funciona. Pues en nuestro cuerpo tenemos trillones de células que se están dividiendo constantemente, como pasa, y de repente hay una célula que tiene una alteración. Entonces empieza a dividirse sin control y empieza también a crear un pequeño tejido alrededor suyo para poder ir recibiendo pues, nutrientes y comida y poder crecer cada vez más, además de ir invadiendo otros tejidos que tenemos en nuestro cuerpo. Y entonces aquí estamos nosotros, ¿no?, los investigadores que estamos siempre intentando conseguir pues, algo que consiga detenerlo, ¿no? Pues ahora
Hablaremos luego un poquito de la inmunoterapia, y esa inmunoterapia o un montón de otras técnicas que se están desarrollando son lo que estamos innovando para conseguir frenar esta enfermedad. Así. Pero ¿cómo es, no? ¿Por qué ocurre esto que hemos visto? Todas las células son iguales y de repente una célula era como naranja. ¿Y por qué esta célula era naranja? Bueno, porque el cáncer es una enfermedad que decimos que es genética. Es genética, pero muy raramente es hereditaria. Entonces, esta enfermedad genética ocurren alteraciones, que llamamos mutaciones, en dos tipos de genes, que unos se llaman oncogenes y los otros supresores de tumores. Así es que nuestra célula es como si fuera un coche de Fórmula 1 y los oncogenes o protoncogenes aquí en este momento serían como pues, la gasolina, pues, el acelerador del coche. Y luego, por otro lado, tenemos los supresores de tumores, que son el freno. ¿Y qué pasa? Pues si bien de repente solamente podemos pisar el acelerador, pues el coche se nos desenfrena completamente, que es lo que pasa en las células, que empiezan a dividirse sin control, pero también si no tenemos freno, ¿no? Si intentamos tirar del freno y no funciona, pues pasa exactamente lo mismo. Entonces, alteraciones en estos dos tipos de genes son lo que dan lugar al cáncer. ¿Y por qué? ¿Por qué es porque mutan estos genes? Pues puede ser al azar, ¿no? Que por eso hay muchas veces que dicen que no se puede prevenir, pero sí que se puede prevenir. El 50% de los casos de cáncer se pueden prevenir, y un ejemplo claro es todo lo que hemos estado escuchando de cáncer de pulmón ahora mismo, ¿no? Sin tabaco, el 30% de los casos de cáncer desaparecería. Tremendo, ¿no? En los números. Sin alcohol, un 7%. También teniendo un peso y haciendo una dieta saludable y ejercicio, también podremos conseguir evitar la enfermedad. Pero sí que es verdad que hay un 50% que ocurre el azar de esas divisiones que hace la célula constantemente, en la que pueden ocurrir esas mutaciones o alteraciones en estos dos tipos de genes que estábamos hablando antes. Así es que, ¿cómo clasificamos, no? Al principio os he dicho, el cáncer no es una enfermedad, sino son 200 tipos de enfermedades. ¿Y eso por qué es? Bueno, pues porque, ¿cómo las clasificamos? Por un lado, las clasificamos según el órgano, pues un cáncer de pulmón, ¿no? Luego también hacemos una subclasificación en base a las características moleculares, y cada vez más hacemos este tipo de análisis. Cada vez más queremos conocer un poquito más sobre cuál es el cáncer que tenemos. Siempre decimos, ¿no? Esto es como los 8 apellidos vascos. Queremos saber toda la línea que tiene esta célula tumoral, y así será más fácil conseguir evitarla. Además, también depende no solamente del órgano, sino de los tipos de células en los que ocurren estas alteraciones. Así pueden ser en células normales, las más típicas que darían lugar a los carcinomas, los melanomas, que son los que ocurren en la piel, sarcomas, que son los que ocurren en los huesos. Luego están las neoplasias hematológicas, que son las que producen, que son cuando es las células en la sangre, que son las que producen la leucemia, o pues los tumores que ocurren en el cerebro, ¿no? Cuando son neuroblastomas y gliomas. Entonces, un poquito volviendo al vídeo que os he enseñado antes, esta es la progresión del cáncer. El cáncer, al principio no hay cáncer, o sea, ¿qué podemos hacer? Podemos prevenir la enfermedad, podemos intentar que la enfermedad no ocurra, pero de repente ya hay una célula que se empieza a volver un poco loca, pero son poquitas células, y aquí entra el diagnóstico precoz. El poder intentar identificar estas células que se han vuelto, pues eso, que están un poco aceleradas, nos va a permitir pues, mejorar la tasa de supervivencia y ser cada vez menos invasivos. Luego hay que trabajar en esa mejora en el diagnóstico y la clasificación del cáncer, que era lo que decíamos, de mirar las alteraciones moleculares, mirar el tipo de célula, y con eso poder profundizar más en cuál es el tratamiento y llegar a esa medicina de precisión o medicina personalizada. Pero desgraciadamente hay muchas veces que le damos un tratamiento y es efectivo, pero hay veces que no, y hay veces que los pacientes recaen, y ahí llega la resistencia, y es necesario llegar a unas segundas o terceras líneas de tratamiento. Y el final
es, por supuesto, la metástasis, ¿no? Cuando, desgraciadamente, esas células tumorales ya no solamente están en ese órgano inicial, sino que son capaces de llegar a otros lugares distintos del cuerpo y empezar a crear ahí otro tumor. Ese es el problema, el gran problema que tenemos ahora y uno de los grandes retos que estamos afrontando desde el campo de la investigación. ¿Nosotros qué hacemos? Bueno, pues desde la Asociación Española contra el Cáncer, por supuesto que estamos volcadísimos, y qué os voy a decir yo, en la parte de la investigación. Y además es que nos gusta intentar entender el cáncer en todas estas etapas que os he contado. Es importante trabajar desde el principio de la prevención y diagnóstico precoz hasta la metástasis, en todas las fases, porque los pacientes llegan a la clínica en todas las distintas etapas, por lo que es muy importante tener herramientas para combatir en todas ellas. Y nosotros ya llevamos 50 años, muchos años, trabajando en esto, 50 años en los que hace 51 ya, este año, se creó la Fundación Científica, y os enseño un pequeño vídeo que hicimos el año pasado sobre el impacto que está teniendo la investigación promovida por la Asociación Española contra el Cáncer. En la Asociación Española contra el Cáncer llevamos 50 años investigando para cambiar la historia del cáncer. 50 años llenos de grandes logros, donde hemos aprendido y seguimos haciéndolo para entender más la enfermedad, creciendo como entidad, como profesionales y como personas, hasta convertirnos en una gran familia. Ya estamos en el camino correcto y necesitamos seguir avanzando día a día y contar con los medios para lograrlo a tu lado. Contamos con un equipo inmejorable que está haciendo historia. Y es que después de 50 años, solo podemos decir gracias. Gracias por hacer que esta celebración no sea solo nuestra. Gracias por investigar, por apoyar, por creer y por estar ahí con todas las personas que han superado el cáncer y las que aún siguen luchando. Gracias por hacer siempre un poquito más por ti. Por todo. Sigamos investigando juntos, sigamos salvando vidas, sigamos celebrando que juntos estamos cambiando la historia del cáncer. Asociación Española contra el Cáncer. Y sí que es verdad, ¿no?, lo que decían, las tasas de supervivencia ahora mismo en España, y además lo hemos estado hablando antes en las distintas mesas, y lo comentaba antes Ramón, pues desgraciadamente en España, bueno, no desgraciadamente, estamos en alrededor de un 57% de supervivencia, pero tenemos un reto encima de la mesa y un reto que vamos a conseguir alcanzar, que es el de 70% de supervivencia para 2030 en todos los tipos de cáncer. Y tenemos que trabajar todos juntos, como decía Ramón, para conseguir este gran reto, y nosotros desde Fundación, por supuesto que ya lo estamos haciendo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de la investigación. Nosotros ahora mismo contamos con más de 565 proyectos de investigación, más de 100 millones de euros y más de 1.500 investigadores que están ayudándonos en este gran reto, y les estamos todos los días ayudando, y además no solamente eso, sino que obtienen grandes resultados. Bueno, ahora iremos a eso, pero que sepáis, cada día se publica un resultado que ha sido promovido por la Asociación Española contra el Cáncer. O sea, que estamos verdaderamente en la frontera del conocimiento. Pero hay distintos tipos de investigación, ¿no? Antes estábamos aquí escuchando la investigación clínica, súper importante hacer investigación clínica, pero es solamente una de las etapas. También es muy importante enfocarnos e investigar en lo que sería la investigación básica y fundamental. Esa investigación es la que permite entender qué es lo que está pasando dentro de las propias células. Y entender también cuáles son las causas y los procesos moleculares que son los que realmente causan esta enfermedad. Luego, una vez que ya entendemos un poco qué es lo que está pasando, pasamos a otro tipo de investigación, que sería la investigación translacional, ¿no? Ya estamos intentando buscar una aplicación, pues normalmente en el laboratorio utilizamos modelos de ratón e intentamos ver en estos ratones qué podemos hacer, y si esa hipótesis que hemos ido generando en la investigación básica, pues luego a través de estos modelos de ratón podemos llegar a conseguir y validar esto que acabamos de observar.
Y una vez que sí que observamos que esto sí que funciona, pues ya lo podemos trasladar hacia una investigación clínica y llevar estos resultados hacia los pacientes. Tampoco hay que olvidarse que hay otro tipo de investigación, que es la investigación epidemiológica. Y esta lo que hace es que nos ayuda a identificar factores, ¿no? Factores que en su ausencia o en su presencia pueden llegar a determinar que se desarrolle un tipo de enfermedad. Y esto es claro, ¿no? Es clave sobre todo en la prevención de la enfermedad. Pero para que todos estos resultados lleguen, que es muy bonito, ¿no? Esta línea toda continua, es muy importante que trabajemos en innovación, que consigamos a través de ser innovadores acercar y conseguir que los resultados lleguen lo antes posible a los pacientes de cáncer. Así es que la gran pregunta, todo el mundo lo pregunta, ¿cuánto se tarda en conseguir que un resultado desde esta investigación básica que os estaba contando hasta el final, hasta la investigación clínica, cuánto tiempo tarda, ¿no? Hasta llegar a los pacientes? Bueno, pues el tiempo puede variar, ¿no? Pero en general pues es bastante tiempo, no os voy a mentir. Esto al final en investigación es una carrera de fondo. Más o menos estaríamos hablando de unos 15 años lo que tardamos desde que vemos una primera idea en el laboratorio hasta que conseguimos un producto. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces, al principio de todo, vamos a poner un ejemplo, llegamos y encontramos pues una diana, ¿no? Algo que si lo atacamos a lo mejor podemos conseguir eliminar el cáncer. Bueno, pues entonces empezamos ya a trabajar para crear compuestos que puedan ser eficientes, selectivos, pero también que no sean tóxicos. Y empezamos a probarlos en distintos animales a través de lo que llamamos ensayos preclínicos. Una vez que vemos que funciona, es eficaz, no tiene toxicidad, es selectivo, pues ya podemos empezar a trabajar en los ensayos clínicos. Y como sabéis, seguro que lo sabéis todos, en ensayos clínicos hay 3 fases. Una primera fase en la que es una prueba de seguridad, en la que hay pocos pacientes, pero que verdaderamente hay mucha innovación y se está ahí probando por primera vez en humanos este nuevo producto que se ha generado. Una segunda fase donde también empiezan a ver cuáles son las dosis efectivas y eficientes para estos pacientes, y una tercera en la que ya es un grupo bastante grande de pacientes donde ya empezamos a ver si es eficaz y cuál es el impacto que tiene en supervivencia y en calidad de vida. Una vez que se obtiene toda esta línea, que ya os decía, mínimo 15 años, ya conseguimos que se autorice un medicamento por parte de las instituciones pertinentes. En España sería la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, que es la EMS. También os comento, esta primera fase, ¿dónde ocurre? Pues en universidades, en centros de investigación, en hospitales, pero toda esa segunda fase ya está empezando a ocurrir en empresas o en empresas que salen de estas universidades. ¿Y qué es lo que ha ido pasando? Pues alrededor de los últimos años ha habido una explosión, podríamos decir, en el número de fármacos que se han ido aprobando. Este es un ejemplo solamente en melanoma y para medicina personalizada, ¿no? Medicina personalizada en el que identificamos una mutación y podemos tratar al paciente con un tratamiento, con un fármaco que elimina eficientemente esa alteración, esa mutación que hemos visto que tiene el paciente. Desde 2010 hasta 2020, el campo de la medicina personalizada ha sido un boom en el número de fármacos y de productos que se han aprobado y ha conseguido que se haya aumentado la tasa de supervivencia a un 48% cuando estábamos en torno a un 30%. Pero es que además no solamente ha pasado esto con las terapias personalizadas, sino que es que además hemos visto que han llegado otro tipo de terapias completamente distinta, que es la inmunoterapia. Y no solamente ella sola, sino que ya combinada con la medicina personalizada. Y esto sí que ha hecho que haya aumentado radicalmente la supervivencia para este tipo de tumores, llegando casi al 80% en la mayor parte de los casos. O sea que para que veáis cómo en los últimos 10 años aquella investigación que llevábamos años haciendo ha resultado en una gran variedad de fármacos y que está teniendo un impacto claro en la supervivencia de los pacientes.
Hay grandes retos, luego vamos a hablar de los grandes retos. Os dejo aquí solamente unos cuantos, como es la biopsia líquida. ¿Qué es la biopsia líquida? Bueno, pues es a través de un análisis de sangre el no solamente poder identificar precozmente la enfermedad, pero también poder identificar precozmente las recaídas, ¿no? Y entonces así poder pues actuar más prematuramente contra la enfermedad. También está la inmunoterapia, que hablaremos ahora con Ismael, que nos va a contar un poco más sobre esto. ¿Pero qué es la inmunoterapia? Pues la inmunoterapia consiste en actuar sobre nuestro propio sistema inmune y estimularlo para que sea él el que elimine a las células tumorales. Es un tratamiento distinto, ¿no?, de lo que veníamos haciendo habitualmente, pero que está teniendo una eficacia bastante buena. Luego la nanotecnología, porque también es muy importante que vayamos incorporando distintas disciplinas entre las opciones terapéuticas, las opciones para los pacientes. Y la nanotecnología, que es el uso, ¿no?, de materiales muy pequeños que nos permitan llegar a las células de una forma eficiente, es clave para todo ello. También otras tecnologías, como todo lo que tiene que ver con la radioterapia, y ahora hablaremos de ella, van a causar una revolución en el tratamiento del cáncer. Y la medicina de precisión, que estábamos hablando, ¿no? Cómo podemos identificar primero cuáles son las alteraciones específicas que tiene cada uno de los cánceres para poder atacarlas. Y lo que os comentaba, cada día tenemos un resultado, o sea, no es que tengamos ya un fármaco, pero cada día estamos un poquito más cerca de conseguir más y más resultados. ¿Y en qué son estos resultados? Estos son resultados de 2022 financiados por la Asociación Española contra el Cáncer. Y vemos que sobre todo es en entender mejor la enfermedad, mejorar el diagnóstico y descubrir nuevos tratamientos. Ahí vemos que estamos haciendo un gran esfuerzo y un montón de resultados, pero también en otras cosas, ¿no?, como nanotecnología que hablábamos o incluso inteligencia artificial y el uso de nuevas disciplinas que están cada vez más en boga de todos y ayudándonos en el tratamiento de esta enfermedad. Así es que vuelvo a una de mis diapositivas iniciales de contaros, ¿no?, esta línea del cáncer. Pero en vez de contároslo yo sola, pues voy a llamar a un amigo para que me ayude a contar algún resultado en prevención y diagnóstico precoz. Y para eso me gustaría que me acompañara el doctor Ángel Lamas, que es catedrático de Medicina por la Universidad de Zaragoza y que además participa dentro de un gran proyecto en diagnóstico precoz en cáncer de colon, que ha conseguido grandes avances, y la verdad es que es un placer el poder contar hoy con Ángel aquí. Donde quieras. Me siento aquí un segundo contigo, así como un poco Bertín Osborne. Cuéntame, ¿qué es lo que habéis hecho? ¿Dónde está ahora mismo la detección precoz? Hemos visto en cáncer de pulmón que están empezando a trabajar en cribados, pero en cáncer de colon lleváis muchos años, ¿no? Sí, cuando estaba escuchando la mesa del cáncer de pulmón, yo veía que llevábamos pues como unos 12 años de adelanto al respecto y estoy muy orgulloso de ello. Evidentemente, lo mejor es prevenir, que no tengamos que hacer tratamientos tan costosos y no solamente tan costosos a nivel económico, sino también de sufrimiento de las personas. La prevención es esencial y a mí me gustaría que este siglo sea el siglo de la prevención. Y hace 10-12 años el diagnóstico precoz del cáncer de colon pues, estaba muy poco extendido en España. Gracias a una alianza que teníamos que se encontraba la ECC, vuestra asociación, que además, digamos que financió un proyecto tremendamente ambicioso, un proyecto de investigación muy ambicioso, que participaron 8 comunidades autónomas, entre ellas Aragón, 60.000 personas, que fueron invitadas en un ensayo clínico. Teníamos que comparar si evidentemente la prevención de cáncer de colon era o no era, digamos, rentable y era eficaz y eficiente. Entonces comparábamos 2 técnicas. Este era el objetivo. La sangre oculta en heces, que ya estaba siendo investigada, frente a la colonoscopia.
Entonces, invitamos a 2 grupos de pacientes diferenciados, en cada grupo unos 25.000 pacientes, a sangre oculta en heces o a colonoscopia. Sangre oculta en heces, hacerla en ciclos de cada 2 años y la colonoscopia una vez al año. El objetivo fundamental al final era evaluar la reducción de mortalidad. ¿Cuál era mejor? Si la sangre oculta en heces o la colonoscopia. Ya solamente en la primera ronda que hicimos pudimos concluir, y además fue publicado en una revista, la revista de mayor prestigio en medicina, que es el New England Journal of Medicine. Ya publicamos, y de hecho, bueno, realmente luego nos han seguido otros países haciendo este estudio. Ya publicamos que la sangre oculta en heces detectaba tantos cánceres como la colonoscopia. Es verdad que la colonoscopia detectaba más pólipos. Y entonces, bueno, pero claro, evidentemente era el primer paso. Ahora ya han pasado los 10 años y de nuevo la ECC ha sido tan generosa de concedernos 1 millón de euros para acabar el estudio. Ahora estamos analizando qué ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido en términos de mortalidad? Si la prevención, si los pacientes que se sumaron al estudio a hacer prevención tienen menos mortalidad por cáncer de colon o mortalidad global que los que no participaron. Porque tengo que decir que invitamos a 60.000 personas, pero participaron un 40%, menos de un 40%. Entonces tenemos que ver si ese 40% que participó tiene menos mortalidad que los que no participaron. Yo creo que las cosas van por ese camino. O sea que realmente este es un ejemplo clarísimo de un proyecto de investigación financiado en este caso por la ECC, pero que además sirvió para algo muy importante. Sirvió para que el país entero iniciara el programa de prevención de cáncer de colon. Y hoy en día, después de 10 años, en toda España está instaurado este programa con mayor o menor desarrollo, pero instaurado. En Aragón ya se ha completado una ronda completa a todos los pacientes y, desde luego, en conversaciones recientes que tenemos con el Gobierno de Aragón, la idea es ya cada 2 años hacer una ronda completa. O sea que realmente un proyecto de investigación ha servido para, no solamente para hacer investigación y datos que todavía no tenemos algunos, otros no, pero ha servido para poner en marcha un programa muy ambicioso que evidentemente yo os puedo decir. Los datos que analizamos es que los cánceres diagnosticados con sangre oculta en heces, que por cierto es súper eficaz en términos de si está bien realizado, lo que decimos valor predictivo negativo es muy alto. Si un test de sangre oculta en heces es negativo, la probabilidad de que encontremos algo en la colonoscopia en ese paciente es de menos de un 5%. Y si es positivo, la probabilidad de que tengamos un cáncer es de un 3-4%. O sea que realmente es un programa que está dando resultados. Y los cánceres que detectamos en este programa, yo ya os puedo decir porque lo hemos analizado, el 80% están en fase 1-2, curables, muchos de ellos con endoscopia. Muchos pacientes que se someten a la endoscopia tienen un cáncer, extirpamos el tumor, no hay que hacer nada más, y algunos no se percatan de la suerte que han tenido. No. Lo intentamos transmitir, pero bueno. Pero además eso es un estudio que no solamente ha servido para España, sino ha sido pionero en todo el mundo y está haciendo, ¿no?, que el test de sangre oculta en heces se esté implementando más allá de nuestras fronteras. O sea que un estudio que se ha hecho, que ha participado Aragón, ha traspasado nuestras fronteras y ya está liderando. Este estudio tiene un impacto internacional brutal y, de hecho, hay otros países que están haciendo y van por detrás. Yo creo que la nueva publicación que vamos a hacer, y espero que sea también en el New England, sobre la mortalidad, sea realmente un aldabonazo a nivel mundial. Y lo interesante es que es cero invasivo, ¿no? Es un método cero invasivo en el que te lo puedes hacer en casa. También hay que decir que no solamente la cosa se ha quedado en prevención en la sangre oculta en heces, está habiendo grandes avances en detección precoz también mediante un test de sangre en heces, en un test de detección en la sangre, de presencia o no presencia de unos marcadores
que pueden detectar no solamente cáncer, sino también pólipos. Y esto yo creo que en muy pocos años va a estar también disponible. O sea que se va avanzando en diagnóstico precoz con test cada vez más sencillos de forma rápida. O sea que, Ángel, a lo mejor en un par de años nos vuelven a invitar a los dos, ¿no? Y estamos teniendo esta misma conversación. Estoy seguro que sí. Pues seguimos avanzando, ¿no? Y entonces vemos que también el tratamiento es muy importante. Y os he traído un amigo que además acaba de venir reciente desde Cambridge a trabajar aquí, te dejo esta silla, David, que ha venido recientemente desde Cambridge aquí a Zaragoza para trabajar en radioterapia. Radioterapia, como sabéis, es una de las técnicas que... Muchas gracias por venir. David es investigador ARAID, ¿no? Recién llegado en el Miguel Servet, y va a darle una vuelta a la radioterapia. Además, la radioterapia, gracias a Amancio Ortega, ahora todo el mundo lo conoce, todo el mundo conoce la protonterapia, pero la verdad es que expertos en protonterapia en España no tenemos, ¿no? Y de repente nos has llegado como venido del cielo. Cuéntanos un poco hacia dónde está yendo la radioterapia y cómo esto mejora el tratamiento del cáncer. Para poner un poco en contexto, llevamos como 100 años tratando pacientes con radioterapia. Y es verdad que por ejemplo, 2/3 de todos los pacientes con cáncer se han sometido a radioterapia. O sea, es un tratamiento que funciona, que ayuda a reducir la incidencia del tumor. Pero es verdad que todavía no conocemos muchas cosas de cómo funciona la radioterapia. Y uno de los mayores problemas que tenemos en radioterapia no es solo la capacidad de matar al tumor, que en mayor o menor medida se consigue, sino la capacidad de evitar la toxicidad en los tejidos que no son tumorales, los tejidos sanos. Entonces, básicamente, vamos a hablar de los efectos tóxicos de la radioterapia en otros tejidos. Entonces, hoy en día tenemos muchos tipos de radioterapia que son muy eficientes, muy eficaces, y se ha conseguido sobre todo mejorar la precisión, la capacidad de atacar al tumor, justamente, como digo, evitando ese tejido normal o tejido sano que está alrededor y que si lo dañamos nos produce los efectos secundarios. Y una de las terapias, por ejemplo, que más ha avanzado es la protonterapia, porque si bien la radioterapia inicial se basaba en rayos X, que eran, vamos a decir, la naturaleza del rayo, eran rayos X, utilizando protones, que básicamente lo que utilizamos son átomos, núcleos de átomos cargados, dada su naturaleza nos permite atacar los tumores de una manera más precisa, porque somos capaces de atacar y hacer el daño justo donde se necesita. Esto, dicho así, queda muy bien, evidentemente requiere una investigación detrás para saber cómo hacerlo, pero hoy en día se consigue atacar tumores con protonterapia, sobre todo tumores que están cerca de órganos vitales, porque la protonterapia nos permite una precisión mucho mayor. Y además nos permite, pues, cuando penetra en el cuerpo, dañar justo donde queremos nosotros, en tumores internos. Y eso hoy en día es crucial para evitar, sobre todo, pues, que el paciente tenga efectos secundarios o tóxicos muy fuertes. Nosotros en el laboratorio en Cambridge también estamos trabajando en otro tipo de terapia, de radioterapia, que aquí en España aún no se conoce mucho, que se denomina FLASH, radioterapia FLASH. Y el nombre está puesto a dedo porque básicamente se trata de una radioterapia ultra rápida. Sabemos que los pacientes cuando están en la clínica tienen que estar pasando por, pues, todos los días de lunes a viernes, están ahí un tiempo, varios minutos quietos en el irradiador. Esta terapia se basa en terapias de microsegundos y lo que han visto con esta terapia es que el paciente tenemos la capacidad de matar el tumor muy parecida o mejor incluso que las terapias normales, pero lo que es más interesante es que con la terapia FLASH no hacemos daño al tejido sano. El problema es, que es por lo que venimos aquí, que es porque necesitamos investigación, es que no se sabe por qué. No se sabe por qué matamos el tumor y no matamos o no hacemos daño al tejido sano. Entonces, grupos de investigación como el mío estamos intentando averiguar por qué eso es así. Y en el momento en que se pueda averiguar y se pueda aplicar, poder trasladarlo a la clínica e intentar implementarlo rápidamente en cuantos más hospitales posibles se pueda.
Bueno, deseando que llegue esa terapia flash, que además tiene como nombre de superhéroe, así es que seguro que llega dentro de poco. Porque yo estaba pensando, la asociación siempre ha apostado mucho por la radioterapia, de hecho, cuando Biosca, que fue nuestro fundador, creó la asociación, una de las primeras cosas que hizo fue comprar una bomba de cobalto y empezar con la radioterapia en el país, ¿no? Entonces, ver, ¿no?, que ahora hay un gran futuro con la radioterapia y el porcentaje de cura a través de la radioterapia es altísimo, ¿no? Prácticamente un 40% de los tumores tratados con radioterapia se pueden curar a través de esta tecnología, ¿no? O sea que hay muchísimo que trabajar y realmente es una esperanza para un futuro muy cercano, ¿no? Sí, sí, y no solo es eso, es que la radioterapia no es un tratamiento único que se utilice únicamente como tal, sino que es compatible y de hecho se utiliza en conjunto con otros tratamientos como quimioterapia o terapias que permitan hacer que el tumor sea mucho más sensible a la radioterapia, que se consideraría una quimioterapia, y evitar que haga daño a la zona, porque esto es el problema que tenemos siempre en radioterapia es el mismo, es siempre dañar al tumor y no dañar al tejido sano. Entonces, hoy en día hay tratamientos que permiten incrementar esa sensibilidad del tumor a esa radioterapia y al mismo tiempo reducir la sensibilidad del tejido sano. Y para eso hace falta investigación. Eso es un punto clave. Y a pesar de que hay mucho a día de hoy descubierto muy avanzado y somos capaces de tener una capacidad de precisión espectacular en comparación con 20, 30, 40 años atrás, seguimos estando todavía en ciertos puntos, no diría ciegos, pero no sabemos bien cuál es el efecto que estamos consiguiendo en según qué tumores y necesitamos todavía mucha más investigación para poder avanzar en ese campo. ¿Para cuándo una planta de protonterapia aquí, en Aragón? Dentro de poco, en cuanto Amancio Ortega empiece a darnos dinero, perfecto, ¿no? eso tengo pendiente una conversación con él, ojalá. Oye, estaría pues muy bien, que se acuerde de mí también, a ver si conseguimos algo. Muchas gracias. Gracias. Y luego, para seguir, pues me gustaría con Ismael. Ismael es investigador predoctoral, acaba de empezar su doctorado en inmunoterapia, ¿no? Esto que estábamos hablando, que es estimular el sistema inmune para que sea él el que elimine el tumor. Ismael está dentro del laboratorio de transición en Peter y Mesénquima, ¿no? Dentro de la Universidad de Zaragoza. Mira qué bien te reciben. Cuéntanos un poco acerca de la inmunoterapia, qué es, hacia dónde va, se puede combinar con la radioterapia, ¿cómo ves el futuro? Bien, pues lo primero me gustaría decir que has hecho antes una introducción, a mi parecer, muy buena, porque básicamente la inmunoterapia consiste en entrenar a las células de nuestro propio sistema inmune para que sean ellas las encargadas de eliminar al tumor. ¿Qué es lo que ocurre? Que nuestro sistema inmune hace una cosa muy bien, que es eliminar elementos extraños que entran en nuestro cuerpo, entiéndase bacterias, virus, etc. Pero también hace otra cosa muy bien, que es no atacar a las células de nuestro propio cuerpo. Y el problema que nos encontramos a la hora de aplicar la inmunoterapia es precisamente este, que el cáncer es una enfermedad causada por células de nuestro propio cuerpo, que es cierto que se comportan distinto, pero que el sistema inmune, por lo general, no las detecta como algo extraño o como algo peligroso. Entonces, pues bueno, nos podríamos imaginar esto como si nuestro cuerpo fuese, a mí me gusta decir esta analogía, una población medieval, ¿vale? En una población en la que en su interior hay distintos gremios, hay comerciantes, hay artesanos, hay agricultores y hay unos soldados que patrullan alrededor de la población y han estado entrenados durante toda su vida para que cuando se acerca alguien extraño, atacarlo y eliminarlo para que no suponga una amenaza para la población. Sin embargo, también lo que hacen muy bien es defender, obviamente, a los habitantes de esa población. Si en algún momento, pongamos que un gremio decide empezar una revolución, ¿no?, dentro de la propia aldea, estos soldados van a ver que hay mucho ruido, que está sucediendo algo dentro de la población, pero no son capaces de identificar a nadie extraño que haya entrado a atacar. Entonces, la idea de la inmunoterapia sería, en primer lugar, que de alguna forma el sistema inmune consiga reconocer a las células tumorales como peligrosas, digamos, como una amenaza para nuestro cuerpo, como algo extraño y algo que hay que eliminar. Entonces, si volvemos a la analogía de esta población medieval, ¿no?, sería como marcar a ese gremio que ha comenzado la revolución, pues yo qué sé, con un sombrero gracioso, que los soldados sepan que esta gente hay que ir a por ellos.
Pero este no es el único problema, que ya es un problema que obviamente conlleva una gran investigación, pero hay otro también, y es que las células tumorales, muchas veces, como aparecía en el vídeo que has puesto al principio, generan un entorno alrededor del tumor en el que las células inmunes tienen muy difícil actuar. Pues digamos que generan una serie de sustancias, una serie de características en el tejido que rodea el tumor, que incluso si las células del sistema inmune llegan allí, muchas veces no logran sobrevivir mucho tiempo o no logran realizar su acción correctamente. Y es justamente en este punto en el que mi grupo y yo estamos ahora investigando, que sería en investigar esos obstáculos que el tumor pone a su alrededor y que dificultan la acción del sistema inmune. Es decir, cómo modifica el entorno y el tejido que lo rodea y cómo nosotros desde fuera podríamos ayudar a las células del sistema inmune a acceder al tumor y a sobrevivir en ese entorno. Y la verdad que ahora además se está combinando, ¿no?, con un montón de nuevas tecnologías, Sí. con quimio, con medicina de precisión, con radio, y estamos consiguiendo todavía mejorar las tasas, ¿no? Sí, efectivamente, aparecía en el ejemplo que has puesto tú del melanoma, que la inmunoterapia, afortunadamente, en los últimos años ha avanzado bastante, han surgido muchos fármacos, muchos anticuerpos nuevos que nos están ayudando muchísimo y, como tú bien decías, se puede combinar con la quimioterapia más tradicional o con la radioterapia, de forma que entre todos estos equipos formen un gran equipo conjunto que nos ayude a eliminar el tumor, que al fin y al cabo es el objetivo que todos tenemos. Pues muy buenas noticias para un futuro muy próximo, porque está empezando a haber una batería, ¿no?, de nuevos fármacos, así es que esperamos que dentro de nada estén en todos los hospitales. Esperemos. El problema es el precio, ¿no?, pero eso ya es un tema corresponde aparte. a otra mesa, gracias a Dios. Y nada, y luego la última, pero por supuesto que para nada menos importante, Patricia Sancho, que es una investigadora Miguel Servet, aquí también del hospital de Miguel Servet, ¿no?, de hecho. Y Patricia, gran amiga de la ECC, y la primera vez que estás aquí, ¿no?, que es impresionante con todas las veces que nos hemos visto por distintos foros, pero la primera vez que vienes al Congreso de Pacientes, Pues así sí, que un y placer. encantada de estar aquí, pero sí que es cierto que, por ejemplo, Ángel ha contado partes de mi investigación el año pasado o el anterior, me parece, he presentado vídeos, o sea que aquí he estado presente en los últimos años, eso sí. Qué bien, pero qué bien tenerte físicamente este año. Patricia, vosotros hacéis muchísimos distintos trabajos dentro de tu laboratorio, pero una de las cosas que hacéis también es en lo que hablamos de la metástasis, ¿no? Lo que viene a ser la etapa más compleja de toda la enfermedad, cuando las células se han disipado, invaden otro tipo de órganos y son bastante más complejas. ¿Dónde está la investigación ahora mismo en metástasis? Pues la verdad que una cosa muy importante que se ha descubierto en los últimos años es que realmente las metástasis se parecen a los tumores de los que vienen, pero no son iguales que los tumores que vienen. Y tradicionalmente se ha venido tratando un tumor metastásico de la misma manera, o sea, con los mismos fármacos con los que se trata los tumores de los cuales vienen. Y a día de hoy está cambiando un poco el punto de vista, de forma que se está viendo cada vez más y cada vez tenemos muchas más pruebas de que habría que tratar las metástasis de una manera especializada. Es decir, cuando hay un tumor metastático, pues daríamos una terapia para lo que es el tumor primario y seguramente algo diferente para lo que es esa metástasis, para poder eliminarlo del todo. Al final tenemos que tener en cuenta que las metástasis, pues simplemente es un tumor en otro órgano diferente, pero las células que han llegado allí y han formado ese tumor han pasado por un proceso alucinante. Al final el proceso de metástasis, afortunadamente, es un proceso muy poco eficiente, que lo inician millones de células, a lo mejor, o miles de células que salen del tumor primario y se escapan a la sangre o a la linfa, y afortunadamente solo 1 de cada millón de células, por decirte algo, llega a ese sitio secundario y forma un tumor. Y porque tienen que pasar muchísimas barreras, tienen que salir de ahí, tienen que encontrar un vaso sanguíneo o un vaso linfático, tienen que sobrevivir en un entorno que no es el suyo, tienen que llegar a un sitio nuevo y tienen que instalarse allí y decir, pues parece que aquí bien, y crecer y formar un tumor. Entonces, podemos pensar que son células muy especiales las que
pueden sobrevivir y sufrir todo este proceso y formar un tumor nuevo. Por lo tanto, yo creo que este punto de vista que a día de hoy está cambiando, creo que es esencial, de que lo veamos como una enfermedad diferente realmente de los tumores de los cuales vienen. Mucho más agresivo, con unas características diferentes y pensando que son, en realidad esas células que han llegado allí son las supervivientes, son superagresivas, con lo cual realmente habría que estudiarlas de una manera diferente. En mi laboratorio, por ejemplo, sí que estudiamos diferentes fases de la metástasis. Primero tenemos mucha curiosidad en conocer por qué salen o qué características tienen esas células que salen de allí. Y una de las cosas que estamos viendo es que tienen fuente de alimentación propia, de alguna manera, ¿no? Que llevan sus propios acúmulos de grasa y que con ellos, pues que van ahí, se van alimentando y tienen energía para viajar a otros sitios e instalarse en un sitio en el que inicialmente pues no es el suyo, montan el campamento y allí tienen. Y por otro lado también, derivado de este proyecto que precisamente ha sido financiado por la ECC, pues estamos ahora empezando un nuevo proyecto estudiando por qué esas metástasis que se forman, cómo son de diferentes, de qué se alimentan, tienen el mismo tipo de características que el primario o no, y estamos simplemente empezando, pero yo creo que ahora mismo es un tema muy caliente, digamos, en la investigación de metástasis. Y antes además me decías que estáis empezando también a tener resultados que ya queréis, ¿no? Pues hacer una prueba de concepto, empezar a ver un poquito más allá fuera del laboratorio, qué es lo que pasa si esto puede llegar a ser, ¿no? un fármaco, ojalá lo que estáis encontrando. En realidad, no tanto un fármaco, sino que estamos teniendo una colaboración con la universidad a la hora de biopsia líquida, uno de los retos que tú has presentado allí, que es la detección en sangre, precisamente. Y entonces estamos ahora mismo pues muy centrados en intentar lo que es la detección con unos sistemas muy sencillos que se pueden utilizar en casa, que se podrían utilizar en cualquier centro de atención primaria, que nos ayuden al diagnóstico de un tipo específico de cáncer, que es el que estudiamos en el laboratorio, que es cáncer de páncreas. Así que, bueno, pues vamos avanzando mucho y sobre todo aprovechando este caldo de cultivo que hay en Zaragoza de mucha investigación y mucha colaboración, que somos investigadores de muy diferentes campos y da gusto porque surgen cosas nuevas, ideas novedosas, simplemente de conversaciones que puedes tener. Y ya que os tengo los cuatro aquí, pues quería discutir con vosotros un poco cuáles son los grandes retos y las grandes esperanzas. Y me lo ha dejado Patricia perfecto para contigo, Ángel. Como clínico, es muy raro encontrar un clínico que investigue y que investigue bastante, pero además necesitáis también una red de otros, ¿no? Pues aquí hay ese tejido multidisciplinar del que estábamos hablando. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, a ver, efectivamente, hoy en día la investigación no se entiende si no existe como un acto de colaboración multidisciplinar a muchos niveles, ¿no? Y hoy en día lo que estamos trabajando es en, digamos, la investigación translacional. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que el contacto entre clínicos e investigadores básicos es esencial. Y en Aragón somos una comunidad relativamente pequeña en la cual nos conocemos todos, estamos todos en los mismos lados, en los mismos sitios y realmente esto hace que, como bien ha dicho Patricia, la interacción que tenemos es tremenda y, desde luego, las ideas de los clínicos se pasan a los básicos y de los básicos pasan a los clínicos, con lo cual yo creo que esta es una situación ideal. Pero, por otra parte, al final todo termina en la investigación clínica, o sea, tanto a nivel de diagnóstico como a nivel de tratamientos, como a nivel de prevención, todo implica investigación que tiene que terminar a nivel clínico. Y bueno, en estos momentos en Aragón hay un montón de investigación clínica. No es difícil encontrar clínicos investigadores. Evidentemente, en un hospital hay muchos médicos que se dedican a hacer asistencia de calidad
Y también lo que estamos trabajando desde en Aragón y en toda España, desde luego, es que todos los servicios también tengan investigadores clínicos, investigadores que parte de su trabajo también sea investigación. ¿Qué hace esto? Evidentemente, aumentar la calidad. Y esto es un mensaje que hago a la población y a las personas que tienen cualquier problema de salud y cáncer en particular. Es participar o, digamos, ser tratado en un servicio que hace investigación garantiza mucho más éxito que si se hace en un servicio que no hay investigación. Hoy en día, la inmensa mayoría de los servicios hacen investigación, y de oncología, y neumología, gastroenterología, en general en todo, ¿no? Pero porque se ha visto que la supervivencia y la mejora en el pronóstico es mucho mayor en los servicios que hacen investigación que en los que no lo hacen. Por tanto, si les invitan a participar en un ensayo, yo les animo a que acepten. Obviamente, tengan con total seguridad de que esa investigación ha pasado por un comité ético que ha juzgado la factibilidad ética y de que lo que se está haciendo es correcto y no va a suponer ningún perjuicio para el paciente. Por tanto, desde luego yo creo que, por resumirlo, interacción total, Aragón una comunidad pequeña, pero que nos llevamos fenomenal todos, interaccionamos, y yo creo que tenemos este plus sobre otras comunidades u otras entidades que están mucho más dispersas. Y desde luego, como digo, investigación clínica esencial. Y por favor, participen. Muy bien, y ahora tenemos la suerte un poco de que tenemos un investigador súper joven, acabas de empezar la carrera científica con el doctorado. ¿Cómo lo ves, ¿no? Desde ese ecosistema que hay aquí? ¿Vas a querer continuar tu carrera y tu andadura por la ciencia? ¿Cómo lo ves? Sí, hombre, yo personalmente estoy muy animado. Obviamente yo creo que todos los que nos metemos a esta carrera, ¿no? a investigar, es porque de verdad nos gusta y tenemos pasión por ello. No, es muy difícil acabar de rebote como investigador científico. Y lo que pienso personalmente es que en España y en Aragón en particular, realmente hay mucha gente interesada en esto. Yo lo he visto personalmente porque he tenido la suerte de asistir a charlas en colegios. Bueno, en los últimos años he ido a un par de colegios a hablar con los chicos de bachiller, como un poco para orientar y tal. Y se ve que están realmente interesados en la ciencia en general y en dedicarse a ello. Entonces yo pienso que lo primordial es ayudarles, ponérselo fácil, porque es cierto que por la razón que sea, digamos que el trabajo de investigador científico no se conoce tanto como otros, está un poco escondido, ¿no? Parece a veces que somos incluso gente rara, y en realidad somos gente obviamente totalmente normal. Y creo que es muy útil divulgar, comunicar, explicar lo que hacemos, cómo se puede acceder, que afortunadamente cada vez es más, se puede hacer desde más vías, ¿no? De hecho, bueno, en mi laboratorio ahora ha entrado un chico del máster de inmunoterapia, que es nuevo en la Universidad de Zaragoza, o sea que se están abriendo vías, se están abriendo caminos que pueden seguir la gente que se quiera dedicar a esto. Entonces, pues eso, yo personalmente pienso que hay mucho potencial y hay mucha gente que se quiere dedicar a ello, que tiene pasión, y yo creo que es lo importante. A partir de ahí lo que queda es ponérselo fácil, dedicar recursos económicos, orientativos y para adelante. Seguro que lo consigues, ya verás. Y luego además tenemos aquí a David que acaba de volver, ¿no? Que lo bueno no solamente es empezar el doctorado, poderte ir, ¿no? Que todos nos fuimos de postdoc, sino el poder tener herramientas para volver. Y aquí en Aragón las hay. Pero la pregunta del millón, esto que siempre preguntan, ¿cómo está la investigación en España comparado con Inglaterra? ¿Cómo lo ves? ¿Estamos igual? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? ¿Cómo ves el ecosistema? La investigación en España está, en cuanto a cabezas pensantes, está mucho mejor que por ahí, mucho mejor que en Inglaterra. El problema que tenemos en España, que todo el mundo lo sabe, es la financiación. O sea, yo me he encontrado, cuando he salido, porque yo, aunque no lo parezca, soy sevillano, pero yo predico con el ejemplo. Entonces, yo considero que lo mejor para un investigador, como para cualquier persona a nivel personal, es salir, viajar, ver otras gentes, ver otros mundos. Para nosotros yo creo que es fundamental, porque es otra manera de hacer ciencia, otra manera de trabajar, de enfrentarse a los problemas, y te
te enriquece, digamos, no solo como ser humano, pero en este caso como investigador. Entonces, yo he predicado con el ejemplo y yo lo he hecho. Y yo cuando he salido fuera siempre he ido con la cabeza gacha pensando, bueno, pues en Inglaterra, ¿no? Los ingleses son muy poderosos, tienen toda una investigación. Y con el paso de los años te das cuenta que no es así en realidad. Ellos lo que tienen son oportunidades. Tienen acceso a una financiación de una manera mucho más fácil, vamos a decir, que no gratuita, pero mucho más fácil. Cuando hay gente buena, esa gente buena tiene acceso a investigación. Aquí en España hay mucha gente buena, en exceso. Y la gente buena se va porque no hay capacidad para que toda esa gente buena, digamos, consiga financiación. La agencia, por ejemplo, está haciendo un trabajo espectacular, pero evidentemente no puede solamente la agencia financiar a toda la gente que podría hacer investigación buena de calidad. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no es mejor la investigación que se hace fuera por el hecho de que no haya menos financiación. De hecho, todavía es más sorprendente la cantidad de investigación y de calidad, investigación de calidad que se hace en España con los recursos que hay. Es algo que la gente fuera sí aprecia mucho y lo valora, porque saben qué financiación tienes en España y les asombra ver esa capacidad para generar ese trabajo, esos resultados con tan poca financiación. O sea que en realidad no tenemos que pensar que fuera son mejores, para nada, para nada. Y además esto enlaza un poco con lo que decía Ángel, donde se investiga, se trata mejor en los pacientes, así es que estamos a la frontera, ¿no?, del conocimiento y del tratamiento. Qué gusto. Y Patricia, nosotros, justo Ramón decía, tenemos el reto 70%, hemos puesto pues unas ayudas específicas para impulsar cánceres con una incidencia que están por debajo del 30%. Tú trabajas en cáncer de páncreas, que es el paradigma de cáncer complicado con una mortalidad muy alta. ¿Cómo crees que vamos a poder cambiar un poco la enfermedad y darle una vuelta a esta enfermedad tan compleja, tan silenciosa, ¿no?, que es uno de los grandes problemas que tiene esta enfermedad? Sí, lo que pasa es que, o sea, no es la única tan silenciosa. Yo pienso que hemos visto un cambio, por ejemplo, muy grande en cómo se trata el cáncer de colon, el cáncer de mama, y se le han dedicado muchos recursos, muchos años de investigación. El cáncer de páncreas y otros cánceres así un poco más olvidados, entre comillas, uno de los problemas que han tenido, al menos el de páncreas, es que su incidencia es relativamente baja, no es súper frecuente, con lo cual se ha dado menos importancia relativa que a otros cánceres que tienen mayor incidencia. Eso está claro y es indiscutible. Sin embargo, lo que vemos en los últimos años es que en los últimos 50 años su incidencia se ha casi quintuplicado, con lo cual ahí hay algo que está pasando y está siendo cada vez más evidente que hay que mirar de dónde viene eso, y además que, como dices tú, su supervivencia es bajísima. En el último estudio de la Sociedad Española de Oncología Médica, pues es un 10% mujeres y un 7% en hombres. O sea, que es vamos, unos niveles de supervivencia muy, muy pequeños. Y esto yo creo que cambiará, porque igual que ha cambiado en los últimos años, a nivel global sí que se le ha dado un impulso fuerte, por ejemplo, a la investigación en cáncer de páncreas, estableciendo fondos de financiación específicos y demás. Y, de hecho, en Estados Unidos pues, se celebró como un gran hito el paso de la supervivencia de una cifra, es decir, menor del 10%, a ya llegar a dos cifras, que es un 10-11%. Entonces, un pequeñísimo avance que yo creo que a base de trabajar y con la investigación podemos tirar para adelante. Y yo creo que ahora, con todos los recursos que, por ejemplo, desde la ECC se están dedicando a este tipo de investigación y en cánceres poco frecuentes o de supervivencia baja, es esencial. Solo como poner un ejemplo, pues por ejemplo en cáncer de páncreas no existe medicina personalizada, tal cual, se sigue utilizando quimioterapia normal y corriente. Entonces tenemos un largo camino por delante, pero muchísimas opciones que nos han ido abriendo otros tipos de cánceres, y yo creo que la esperanza está ahí. Nos quedan 4 minutos, 1 minuto para cada uno. Tenemos aquí todos los pacientes y familiares. ¿Qué les queréis decir? Nosotros trabajamos para ellos. Es la oportunidad de decirles lo que significan para nosotros, ¿no? Ángel, empiezo por ti. Bueno, 1 minuto. 1 minuto. Que tengo un tren. Pues dos conceptos o dos ideas. Una, yo trabajo en prevención. La prevención empieza por uno mismo. No vivamos la vida loca y pensemos que luego venga el médico para curarnos. No.
La salud empieza por cuidarse uno mismo, hacer prevención en su forma de vida, en lo que hace, en la forma de manejarse en la vida. Yo creo que tenemos que ser responsables de nuestra salud. Y la segunda idea, que repito un poco lo que he dicho anteriormente, la importancia de la investigación clínica. Necesitamos a los pacientes que confíen en nosotros, que participen en los ensayos. David. Yo solo puedo dar las gracias, porque yo soy lo que soy, he llegado a lo que he sido básicamente gracias a los pacientes, porque yo no trabajo con ratón, por ejemplo, trabajo con pacientes, trabajo con muestras de pacientes, biopsias de pacientes y estudio directamente la función de esas muestras. Entonces, si la generosidad de los pacientes permitiendo que podamos los investigadores utilizarlas, no podríamos hacer nada. Entonces, en mi caso, solo puedo dar las gracias por ese altruismo y totalmente desinteresado para que los demás podamos sacar adelante investigaciones que puedan ayudar a más gente. Ismael. Bueno, a mí me gustaría decir que los que nos dedicábamos a la investigación más básica, ¿no? Antes has explicado más o menos la diferencia, aunque no estemos directamente en el laboratorio desarrollando un fármaco que se vaya a utilizar en los próximos años, sino que tratamos, digamos, de entender los mecanismos del cáncer, eso no quita que, por supuesto, estemos siempre pensando en cuál va a ser el beneficio para los pacientes de esta investigación en concreto. Y cada vez que buscamos un nuevo proyecto, se nos ocurre una nueva línea de investigación, es siempre con ese objetivo de vamos a hacer algo que consiga de alguna forma mejorar la situación. Así que simplemente comunicar eso. Patricia. Yo, como decía David y también Ángel, Ismael, pues solo dar las gracias. En mi laboratorio hacemos mucha investigación básica, pero también mucha translacional. Trabajamos con muestras de pacientes a los cuales agradecemos enormemente que proporcionen sus muestras y nos faciliten el trabajo. Yo creo que es un trabajo que es una interacción directa entre los pacientes y todos los voluntarios, toda la gente que participa en nuestros ensayos, con el trabajo que hacemos con ellos, y sin ellos sería absolutamente imposible avanzar día a día. Así que muchas gracias. Pues nada, con esto solamente yo también os quería dar las gracias. Espero que hayáis entendido un poco más qué es el cáncer, por qué ocurre el cáncer, qué opciones hay en el cáncer y también el maravilloso trabajo que se hace en investigación aquí en Aragón, que hay muchísima esperanza, muchísimo recorrido y ahí seguiremos trabajando todos, ¿no? Los 5 y todos vosotros para intentar conseguir ese reto de 70% de supervivencia en cáncer para 2030. Muchas gracias.